Hay cosas que uno encuentra y debería haber dejado donde estaban. Y yo lo sé porque lo que encontré dentro de esa pared lleva meses quitándome el sueño. Y todavía no puedo explicar la mitad de lo que vi. Mi nombre es Rodrigo Castellanos Vega y soy el encargado de una posada antigua en el centro de una ciudad vieja. Un edificio que lleva en pie más de 200 años y que en ese tiempo ha sido almacén, consulado, hospital de campaña y finalmente lo que es ahora. Cuando llegué a este trabajo hace 4 años, el dueño me dijo que el edificio tenía carácter. En ese momento pensé que era una forma elegante de decir que las cañerías eran viejas y las escaleras crujían. Ahora sé que quería decir otra cosa. El problema empezó con una grieta en el muro norte. Una grieta pequeña, casi invisible, que en invierno dejaba pasar corriente de aire frío y en verano aparecía mojada sin que hubiera ninguna tubería cerca. Llamamos a un ingeniero. El ingeniero dijo que el pilar interno tenía una cavidad, Que era raro, pero no imposible en construcciones de esa época, y que había que abrir para revisar. Los albañiles tardaron una mañana entera en llegar a la cavidad porque la mampostería era original, piedra y mortero de cal endurecido como roca. Yo estaba presente cuando la abrieron. Primero salió aire, un aire denso y quieto que olía a algo que no supe identificar en ese momento. Algo entre madera vieja y metal y algo más. Algo que no tenía nombre claro, pero que se me quedó pegado en la nariz durante días. Luego uno de los albañiles metió la mano y sacó una caja de metal de tamaño mediano, del tipo que se usaba para guardar documentos importantes, soldada con una técnica que el ingeniero dijo que no había visto en mucho tiempo. tenía marcas de herramienta en el exterior, marcas de alguien que la cerró desde afuera, que la selló desde afuera, que la metió ahí adentro, y luego aseguró que no pudiera abrirse desde adentro, aunque alguien lo intentara. Me la llevé a la oficina. Tardé 2 días en decidir abrirla, y cuando lo hice fue porque no podía dejar de pensar en ella. Dentro había un paquete envuelto en tela encerada, doblada en cada esquina con una precisión que no era casual. Era el tipo de doblez que hace alguien que quiere que algo dure, que necesita que algo dure, que está pensando en alguien que vendrá mucho después a encontrarlo. Debajo de la tela había un cuaderno de tapas oscuras, con páginas amarillas y letra pequeña y apretada, de alguien que estaba racionando el espacio porque sabía que no iba a conseguir otro cuaderno pronto. Lo primero que leí fue la última página escrita, y eso fue un error, porque la última página es una frase que se corta a mitad de una oración con una letra que ya no es la misma letra ordenada de las páginas anteriores, sino algo tembloroso y urgente, como si la mano ya no obedeciera del todo. Esa frase lleva meses instalada en mi cabeza, y cada vez que intento no pensar en ella, la pienso más. No voy a decirla todavía, porque para que tenga sentido hay que leer lo que Mateo Solano Ríos escribió desde el principio. Y ahí está el otro problema, porque Mateo Solano Ríos existió. Verifiqué el registro del carguero El Amparo, un barco mercante que zarpó a mediados de otoño con destino a las Antillas. Tripulación de 28 hombres y 3 pasajeros de trabajo, entre ellos un contador joven de nombre Mateo Solano Ríos, contratado de último momento para reemplazar a alguien que cayó enfermo. El barco nunca llegó. No hubo tormenta registrada en la ruta esa temporada. No se encontraron restos, no hay acta de naufragio, no hay ningún documento que diga qué pasó. El Amparo zarpó y desapareció como si el océano se lo hubiera tragado entero sin dejar ni una tabla. El cuaderno de Mateo es lo único que quedó, y todavía no entiendo cómo llegó del medio del océano a ese pilar. Si quieren seguir escuchando esto, denle like y suscríbanse, porque lo que viene en las páginas de este cuaderno es lo más perturbador que he leído en mi vida, y necesito que más gente sepa que esto existe. El cuaderno empieza con una entrada que no es la primera cronológicamente, pero que Mateo marcó con una esquina doblada, como si quisiera que quien lo encontrara empezara ahí. Es una entrada de cuando llevaba varias semanas en el barco,
ya con callos en las manos y el estómago acostumbrado al movimiento del mar, y dice así: Esta noche Fermín me dijo algo que no entendí en el momento y que ahora, 3 días después, no puedo dejar de pensar. Me dijo que el barco siempre llega, que lo que cambia es quién llega en él. Mateo escribió debajo, en letra más pequeña y apretada: Creo que lo dijo en serio. Pero para entender a Fermín hay que entender primero quién era Mateo, y para entender a Mateo hay que leer desde el principio. Mateo Solano Ríos tenía 23 años cuando consiguió el lugar en el Amparo. Era hijo de un escribano que murió exactamente como vivió, encorvado sobre su escritorio, con la pluma todavía en la mano y los números de otra persona en la hoja. Mateo lo encontró un martes a la mañana y tardó exactamente una semana en decidir que él no iba a morir así, que prefería ahogarse en el océano antes que pudrirse en una silla copiando cifras que no eran suyas. Lo escribe sin drama, con una claridad que da un poco de tristeza al leerlo ahora, sabiendo cómo termina el cuaderno. El lugar en el barco lo consiguió de una manera que él mismo describe como poco honorable y absolutamente necesaria. El contador asignado originalmente cayó enfermo la semana antes de zarpar, y el contramaestre, un hombre llamado Rueda, necesitaba a alguien con letra limpia y conocimientos básicos de registro de carga. Mateo se enteró por un marinero en una taberna del puerto. Le dio al marinero lo poco que tenía en el bolsillo para que le diera el dato a Rueda primero que a nadie, y se presentó al día siguiente con sus 2 mejores plumas y su cuaderno de contabilidad bajo el brazo antes de que el sol saliera del todo. Rueda no miró de arriba abajo, revisó sus manos, revisó su cuaderno y le dijo que si podía llevar el registro de carga sin equivocarse y sin quejarse, el lugar era suyo. Mateo dice que asintió con una seguridad que no sentía por dentro, que en ese momento tenía las rodillas flojas y las manos frías, y que lo único que pensó fue que si no subía a ese barco, iba a terminar como su padre, en una silla, con la pluma en la mano y los números de otro. Esa misma tarde estaba encubierta viendo cómo los hombres cargaban cajas y rollos de tela y sacos de grano, y fue ahí cuando vio al capitán por primera vez. El capitán era un hombre mayor, de complexión sólida, con la cara del color y la textura de la madera trabajada. Lo miró a Mateo un segundo, solo un segundo, desde el otro extremo de la cubierta, y luego siguió caminando. Mateo escribe que en ese segundo tuvo la sensación de que el capitán ya sabía algo sobre él que él mismo no sabía todavía. Lo descartó como nervios de principiante. No eran nervios. Lo que Mateo escribió en la primera página real del cuaderno, no en la entrada marcada con la esquina doblada, sino en la primera página de verdad, es una frase que me tomó varios días entender por qué la puso ahí. Dice: empiezo por el final, porque el final es lo único que ya sé con certeza. Todo lo demás todavía lo estoy procesando. Y luego la página está en blanco. La siguiente ya es la primera entrada cronológica, el día que subió al barco. Pero esa página en blanco entre las dos me perturbó más de lo que esperaba. Porque uno lee eso y se pregunta qué es lo que Mateo ya sabía cuando escribió esa frase. Y si lo que sabía era lo mismo que está en esas últimas páginas pegadas que nadie ha podido abrir. Pero sigo con el cuaderno. El primer día completo a bordo de El Amparo, Mateo describe el barco con la precisión de alguien que está tratando de entender un lugar que le resulta completamente ajeno. El olor es lo primero que menciona. Metal oxidado y madera húmeda, y algo más debajo de todo eso. Algo orgánico que no sabe nombrar y que asocia con el fondo del mar, aunque nunca haya estado en el mar antes. La cubierta es de tablas oscuras y desiguales, llenas de costras de sal que crujen bajo los zapatos. Las velas están recogidas y el barco está quieto en el puerto, pero aún así se mueve. Un movimiento pequeño y constante, como respirar, que Mateo dice que al principio confundió con mareo y después entendió que era simplemente el barco siendo lo que era.
La tripulación son 28 hombres que Mateo observa con la atención de alguien que sabe que va a pasar meses con ellos y necesita entender cómo funciona ese mundo lo antes posible. Escribe que no son hostiles exactamente, son indiferentes, que es diferente. Lo miran como se mira un mueble nuevo que alguien trajo sin preguntar, sin antipatía, pero tampoco con ningún interés real. Trabajan con movimientos precisos y económicos, sin hablarse más de lo necesario, como engranajes de una máquina que lleva años funcionando y ya no necesita ajustes. La excepción es Fermín. Fermín Alcántara es el cocinero del barco, un hombre de unos 50 años, con una cicatriz horizontal en el mentón, que Mateo describe como una sonrisa en el lugar equivocado. Fermín es el único que se acerca a Mateo esa primera tarde sin que Mateo lo busque. Le trae un plato de algo caliente que huele a especias viejas y aceite reutilizado demasiadas veces, y se sienta frente a él sin pedir permiso. Le pregunta si es su primera travesía. Mateo dice que sí. Fermín asiente despacio, como confirmando algo que ya sabía, y le dice eso que Mateo va a notar y releer muchas veces en las semanas siguientes. Este barco llega siempre. Lo que cambia es quién llega en él. Mateo escribe que en ese momento lo interpretó como uno de esos dichos de marinero viejo que suenan profundos pero no significan nada concreto. Que se rió un poco y Fermín no se rió con él. Que Fermín lo miró un segundo más de lo normal y luego se levantó y se fue a lavar el plato sin decir nada más. Mateo escribe: no sé por qué me quedé pensando en eso toda la noche. Era solo una frase. Esa misma noche, antes de que el barco zarpara, Mateo oyó al capitán hablar con Rueda en cubierta. No pudo escuchar las palabras, pero sí el tono. Y el tono era el de alguien revisando una lista, confirmando que todo estaba en orden, con esa calma profesional de quien ha hecho lo mismo muchas veces. Mateo escribe que lo tranquilizó escuchar eso, que había algo reconfortante en la competencia de esos hombres, en la sensación de que sabían exactamente lo que hacían. Lo tranquilizó hasta que, justo cuando se estaba quedando dormido en su hamaca, escuchó al capitán decir una sola cosa con claridad, separada del resto de la conversación, como si la dijera para sí mismo más que para Rueda. La ruta es la misma de siempre. Mateo no supo por qué esa frase le heló el estómago. La anotó de todas formas. El barco zarpó antes del amanecer siguiente, con la oscuridad todavía completa, y el puerto iluminado por antorchas que se fueron haciendo pequeñas y luego desaparecieron. Mateo estaba en cubierta viendo irse las luces y describe una sensación que conozco aunque nunca haya estado en un barco. Esa mezcla de alivio y pánico que viene cuando algo que planeaste durante mucho tiempo finalmente empieza y ya no puedes deshacerlo. Escribe que esperó sentir tristeza al ver desaparecer las luces del puerto y que no la sintió. Que lo que sintió fue algo más parecido al hambre, una urgencia hacia adelante que no sabía cómo nombrar todavía. Es la última vez en todo el cuaderno que Mateo escribe algo que se parezca a esperanza. Las primeras semanas en el mar las resume en entradas cortas y físicas, sin mucha reflexión, como si estuviera demasiado ocupado sobreviviendo para ponerse filosófico. El mareo es constante y humillante. El movimiento del barco no es el balanceo suave que Mateo imaginaba, sino algo más violento e impredecible. Olas que levantan la proa y la sueltan, que hacen que todo lo que no está amarrado se deslice de un lado al otro, que convierten caminar por cubierta en un ejercicio de equilibrio permanente. Come mal y duerme peor, y trabaja más de lo que esperaba, porque Rueda le da trabajo extra cada vez que lo ve parado. Rueda es el segundo elemento constante de esas primeras semanas. Mateo lo describe con una economía de palabras que dice más que una descripción larga. Rueda me odia con la eficiencia de alguien que no tiene tiempo para odios largos. Lo corrige frente a todos, le asigna las tareas más incómodas, le habla con ese tono de quien explica algo obvio a alguien lento.
Mateo aguanta porque no tiene alternativa y porque en el fondo entiende que Rueda lo está endureciendo, aunque no sea esa la intención. Pero hay una noche, hacia el final de esas primeras semanas, que rompe un poco el patrón. Mateo está solo en cubierta después de su turno, demasiado cansado para bajar a la hamaca todavía, mirando el océano oscuro. Y describe algo que ningún texto de geografía puede prepararte para ver. El cielo sobre el océano abierto, sin luz de ciudad, sin nada que compita con él. Escribe que son más estrellas de las que pensó que existían, que la Vía Láctea no es una mancha difusa, sino algo con textura y profundidad. Que mirar hacia arriba da vértigo, igual que mirar hacia abajo desde un precipicio. Escribe: nunca pensé que algo tan inmenso pudiera hacerme sentir tan pequeño y tan vivo al mismo tiempo. Como si el tamaño del cielo me diera permiso de existir en lugar de aplastarlo. Es la entrada más hermosa del cuaderno. Y es, como dije antes, la última entrada optimista que Mateo escribió. Porque a la mañana siguiente se despertó y el barco no se movía. No era que hubiera amainado el viento, era que no había viento. Era que el océano estaba completamente plano, como un espejo puesto boca arriba, y el silencio era tan total que Mateo escribe que lo primero que pensó al abrir los ojos fue que se había quedado sordo. No se había quedado sordo. Era peor que eso. El capitán esa mañana no dijo nada a la tripulación. Eso fue lo primero que Mateo anotó, que el capitán salió a cubierta, miró el océano plano en todas direcciones, miró las velas colgando completamente quietas como ropa tendida en un día sin brisa, y no dijo nada. No llamó a Rueda, no convocó a nadie, no dio ninguna orden. Solo se quedó parado en la proa con las manos detrás de la espalda durante un rato largo, y luego bajó al camarote, como si ya supiera lo que estaba viendo, como si lo hubiera visto antes. Mateo describe la calma con una precisión que cuesta leer, porque uno entiende exactamente lo que quiere decir. No es la calma de un día tranquilo en el puerto, es otra cosa. El agua no tiene olas, ni rizos, ni ningún movimiento. Es una superficie lisa y oscura que refleja el cielo con demasiada exactitud, como un espejo que devuelve todo sin deformar nada. El silencio es total de una manera que en tierra nunca experimentas, porque en tierra siempre hay algo, un pájaro, el viento en los árboles, alguien en la calle, algo. Acá no hay nada. Solo el casco del barco asentándose sobre esa superficie quieta con pequeños crujidos que en ese silencio suenan enormes. La tripulación reaccionó con calma la primera mañana. Mateo escribe que hubo algunas bromas, que Rueda dijo que si no había viento iban a llegar remando, que dos hombres empezaron una partida de cartas sobre un barril en cubierta. La normalidad forzada de gente acostumbrada a esperar. El capitán salió del camarote al mediodía. Habló brevemente con Rueda y Mateo alcanzó a escuchar que decía que estas cosas pasaban, que las corrientes se detenían a veces, que en unos días estarían navegando de nuevo. Rueda asintió. Los hombres siguieron con sus cartas. Eso fue el primer día. El segundo día las bromas se terminaron. No hubo ningún incidente, ninguna discusión. Nadie dijo nada. Simplemente las bromas se terminaron como se termina el combustible de una lámpara, gradualmente y luego de golpe. Mateo describe que a media mañana pasó junto al barril donde los dos hombres habían estado jugando cartas, y las cartas seguían ahí, extendidas sobre el barril exactamente como las habían dejado, amarilleando ya con la humedad. Pero los dos hombres estaban parados en la borda mirando el agua. Separados por varios metros pero con exactamente la misma postura, las manos apoyadas en la madera y los ojos fijos en la superficie inmóvil. Mateo les habló. Los dos giraron la cabeza hacia él al mismo tiempo, con ese mismo movimiento espejo, y le respondieron con normalidad, con perfecta normalidad. Pero cuando Mateo se alejó, miró hacia atrás
y ya estaban de vuelta en la misma postura, mirando el agua, como si la conversación no hubiera interrumpido nada. Esa noche el capitán bajó a la bodega a revisar las reservas de agua. Mateo lo sabe porque lo siguió sin que el capitán lo viera, impulsado por algo que describe como inquietud sin forma, una sensación de que necesitaba saber algo sin saber exactamente qué. Desde la escalera, en la oscuridad, escuchó al capitán golpear cada barril con los nudillos, uno por uno, escuchando el sonido que hacía para saber qué tan lleno estaba. Mateo contó los golpes y calculó los barriles. Luego calculó la distancia al puerto más cercano. El número que le salió no cerraba por bastante. Subió antes de que el capitán terminara y se quedó encubierta mirando el océano plano hasta que oscureció. Escribe que en ese momento todavía se decía a sí mismo que el viento volvería pronto, que el capitán sabía lo que hacía, que había una explicación lógica para todo, que los hombres mirando el agua era solo aburrimiento, que la frase de Fermín era solo una frase. Él era un contador joven en su primera travesía y que su cabeza estaba exagerando todo porque el silencio y el calor y el cansancio hacían eso. Se lo repitió varias veces antes de dormirse. Esa noche escuchó el sonido por primera vez. No vino de ningún lugar del barco. Vino de abajo del barco. Un golpeteo suave y rítmico, igual de espaciado, sin acelerarse ni detenerse, como alguien que llama a una puerta sin ninguna urgencia, con toda la paciencia del mundo. Subía por la madera del casco, por el piso de tablas, por el poste de su hamaca, y llegaba hasta él como una vibración más que como un sonido, algo que sentía en el pecho más que en los oídos. Mateo escribe que lo primero que pensó fue que era algo golpeando contra el casco, madera flotante o corriente contra el metal. Pero no había corriente, no había nada moviéndose en ese océano. Se quedó quieto en la oscuridad escuchando durante lo que calcula que fue 1 hora. El golpeteo no cambió ni una vez, ni en ritmo ni en intensidad, completamente uniforme, completamente paciente. Cuando finalmente paró, el silencio que dejó fue más denso que el de antes, como si el sonido hubiera estado llenando el espacio y al irse hubiera dejado un vacío con forma. A la mañana siguiente buscó a Fermín. Lo encontró en la cocina pelando algo sobre la tabla de madera oscura y gastada que usaba de superficie de trabajo. Mateo le preguntó directamente si había escuchado algo de noche. Fermín siguió pelando sin mirarlo. Mateo le describió el sonido. Fermín dejó de pelar, pero no levantó la vista. Se quedó quieto un momento con las manos sobre la tabla. Luego dijo, en voz baja y sin inflexión, como si estuviera dando un dato técnico: «No le contestes. Aunque sientas que quieres contestarle, no lo hagas. Nunca». Mateo le preguntó qué era. Fermín levantó la vista entonces y lo miró con una expresión que Mateo describe con una sola palabra: cansancio. No miedo, no misterio, cansancio. El cansancio de alguien que sabe algo hace mucho tiempo y ya no tiene energía para fingir que no lo sabe. Eso no importa lo que es, dijo Fermín. Importa que no le contestes. Y volvió a pelar. Mateo salió de la cocina y anotó la conversación completa mientras todavía la tenía fresca. Y al final de la entrada escribió una pregunta que no le hizo a Fermín porque en el momento no se le ocurrió, pero que después no pudo sacarse de la cabeza. ¿Cuántas veces había escuchado Fermín ese sonido antes? Fermín desapareció esa misma noche. No hubo ruido, no hubo señal de nada. Mateo lo vio en la cocina al atardecer, guardando los utensilios con el mismo orden metódico de siempre, y a la mañana siguiente la cocina estaba vacía y fría, sin el olor a aceite caliente que siempre la precedía, sin ninguna señal de que alguien hubiera estado ahí desde la noche anterior. Mateo buscó a Fermín por todo el barco durante 1 hora. Nadie lo había visto. Nadie preguntó por él. Eso fue lo que más golpeó a Mateo, que nadie preguntara, que la desaparición de un hombre en un barco en medio del océano generara exactamente 0 reacción
en los 27 hombres restantes, como si Fermín hubiera sido un detalle menor que el barco había terminado de necesitar. Mateo fue a reportarlo con Rueda. Rueda lo escuchó, lo miró un momento sin expresión y le dijo que a veces los hombres caían al agua de noche, que era una lástima, que Mateo tendría que encargarse de la cocina hasta que llegaran a puerto, y volvió a lo que estaba haciendo. Mateo escribe que en ese momento sintió algo que describe como el piso moviéndose debajo, de una manera que no tenía nada que ver con el mar. Una sensación de que las reglas que creía entender ya no aplicaban, de que estaba en un lugar donde las cosas funcionaban de otra manera y nadie se había tomado el trabajo de explicárselo. Esa misma tarde notó el primer cambio visible en la tripulación. Hasta ese momento los hombres habían pasado tiempo mirando el agua. Sí, pero también hacían otras cosas. Trabajaban, comían, dormían. Tenían pequeñas rutinas que los mantenían reconocibles como personas. Ese día Mateo contó 11 hombres parados en la borda al mismo tiempo. Todos en silencio. Todos con esa misma postura de brazos apoyados en la madera y ojos fijos en la superficie inmóvil. No estaban juntos exactamente. Estaban distribuidos a lo largo de la borda con espacios regulares entre ellos, como si cada uno hubiera encontrado su lugar específico sin coordinarlo con nadie. Mateo se acercó a uno de ellos, un marinero joven que en las primeras semanas le había prestado una cuerda sin que se la pidiera. Le habló por su nombre. El hombre giró la cabeza despacio, lo miró y respondió con normalidad. Le dijo que estaba bien, que solo estaba descansando, que el calor era pesado ese día. Mateo le preguntó qué miraba. El hombre pensó un momento antes de responder, como si buscara la palabra correcta, y dijo: nada, o sea, el agua. Es que es muy tranquila. Mateo asintió y se alejó. Cuando miró hacia atrás, el hombre ya estaba de vuelta en la misma postura, con los ojos en el agua, y no había nada en su cara que indicara que la conversación hubiera ocurrido. Lo que Mateo describe a continuación es algo que me tomó varios días procesar cuando lo leí. Escribe que esa noche, acostado en su hamaca, intentó recordar las caras de los hombres que había visto en la borda durante el día, y que no pudo. No la cara del marinero joven, no la de ninguno de los 11. Los había visto de cerca, les había hablado, y sin embargo, cuando intentó reconstruirlos en su cabeza no había nada. Como si su memoria hubiera decidido que esas caras ya no valía la pena guardar. Escribe: no sé si los estoy olvidando yo o si ellos se están borrando solos. El sonido de debajo del casco volvió esa noche, igual que las noches anteriores, con el mismo ritmo y la misma paciencia. Pero había algo diferente que Mateo tardó en identificar. Era más cerca, no más fuerte, más cerca. Como si la fuente hubiera subido varios metros desde el fondo y estuviera ahora justo debajo del casco, en lugar de debajo del océano. Mateo se quedó quieto escuchándolo y recordó lo que Fermín le había dicho: no le contestes. Y entonces entendió, por primera vez de verdad, que la advertencia de Fermín no era una figura retórica, que contestar significaba algo concreto, que había una manera de responder a ese sonido aunque uno no supiera que lo estaba haciendo. Se preguntó si Fermín había contestado. Se preguntó si los 11 hombres parados en la borda durante el día estaban contestando en ese momento sin saberlo, con su silencio y sus ojos fijos en el agua, ofreciendo atención, que quizás era exactamente lo que se le contestaba a algo así. Mateo pasó esa noche con las manos apretadas contra las orejas. Escribe que no porque el sonido fuera insoportable, sino porque tenía miedo de que si lo escuchaba demasiado, su cuerpo encontrara solo la manera de responder, sin que él lo decidiera, igual que uno termina mirando una llama sin haber decidido mirarla. A la mañana siguiente había 13 hombres en la borda. Rueda era uno de ellos. Mateo fue a ver al capitán. Golpeó la puerta del camarote y el capitán tardó en responder, más de lo normal. Cuando abrió tenía la misma cara de siempre, la misma calma profesional, pero Mateo notó algo en sus ojos que no había visto antes, o que quizás antes no había sabido leer. No era preocupación, era anticipación.
la cara de alguien esperando algo que sabe que va a llegar. Mateo le dijo que los hombres estaban actuando raro, que Fermín había desaparecido, que el comportamiento de la tripulación le parecía grave. El capitán lo escuchó con paciencia, asintió varias veces, y le dijo que el calor prolongado y la falta de viento afectaban el ánimo, que era normal en travesías largas, que en cuanto el viento volviera, todo volvería a la normalidad. Le habló durante varios minutos con esa tranquilidad competente que a Mateo lo había reconfortado al principio del viaje. Esta vez no lo reconfortó, porque mientras el capitán hablaba, Mateo miró por la ventana pequeña y redonda del camarote y vio el océano afuera, perfectamente plano, perfectamente quieto, y tuvo la sensación repentina y muy clara de que el capitán no estaba tratando de calmarlo, estaba tratando de entretenerlo, de mantenerlo ocupado con palabras mientras algo que Mateo no podía ver terminaba de ocurrir a su alrededor. Salió del camarote sin esperar a que el capitán terminara. En el pasillo se quedó parado un momento con la espalda contra la pared de madera, sintiendo el barco quieto debajo de él, sin movimiento, sin viento, sin nada. Y debajo de todo ese silencio, apenas perceptible en plena luz del día, el golpeteo de siempre, paciente, constante, esperando. Mateo escribe una sola línea al final de esa entrada, sin contexto adicional, sin explicación. Creo que el capitán ya escucha lo que escuchan ellos. Esa noche desaparecieron 5 hombres más y nadie en el barco pareció notarlo excepto Mateo. Los contó al amanecer. Recorrió el barco de proa a popa contando cabezas, algo que había empezado a hacer cada mañana desde que Fermín desapareció, como si llevar ese registro fuera lo único concreto que podía hacer contra algo que no entendía. Esa mañana contó 22. La noche anterior había contado 27. 5 hombres menos en una sola noche, en un barco sin viento, en un océano sin corriente, sin un solo ruido que indicara que algo había pasado. Fue a ver a Rueda. Rueda seguía siendo Rueda en apariencia, la misma complexión sólida, la misma cara curtida, pero algo había cambiado en la manera en que ocupaba el espacio. Antes, Rueda llenaba cada lugar donde estaba con su presencia, con su voz, con sus órdenes. Ahora estaba parado en cubierta con esa misma quietud que Mateo había visto en los otros, los ojos hacia el agua, el cuerpo relajado de una manera que en él nunca había sido natural. Mateo le dijo que faltaban 5 hombres. Rueda lo miró con esa expresión que Mateo ya conocía, esa mirada desde lejos, y le dijo que los hombres estaban bien, que habían encontrado su lugar. Mateo le preguntó qué significaba eso. Rueda lo pensó un momento, como si estuviera traduciendo algo de un idioma que Mateo no hablaba, y dijo: «Significa que ya no tienen que esperar más». Mateo escribe que en ese momento entendió que hablar con Rueda ya no servía de nada, que lo que había sido Rueda todavía estaba ahí en alguna parte, pero enterrado debajo de algo que había entrado por los oídos o por los ojos o por algún sentido que Mateo no tenía nombre para describir. Esa tarde el patrón se aceleró de una manera que Mateo describe como ver una grieta en una pared que de repente empieza a crecer más rápido de lo que uno puede seguir con los ojos. Los hombres que quedaban pasaban cada vez menos tiempo haciendo cualquier cosa que no fuera mirar el agua. Comían poco, dormían menos, hablaban entre ellos con esa calma extraña que ya no se parecía a nada humano normal. Mateo intentó cocinar algo en la cocina de Fermín, y el olor del aceite caliente en ese barco silencioso le resultó casi obsceno, demasiado vivo, demasiado ruidoso para ese ambiente. Encontró a 2 hombres en la bodega esa tarde. No hacían nada, solo estaban sentados en el piso de madera oscura, espalda contra espalda, el silencio total. Mateo los conocía de nombre. Les habló. Los 2 lo miraron con amabilidad genuina, sin hostilidad, sin incomodidad, con esa paz que a esas alturas Mateo ya sabía que era lo más perturbador que podía encontrar en una cara humana. Uno de ellos le dijo que bajara a sentarse con ellos, que en la bodega el sonido se escuchaba mejor, que era más fácil entenderlo desde ahí abajo.
Mateo les preguntó qué sonido. El hombre sonrió un poco y dijo: «El que lleva semanas escuchando de noche, el mismo que escuchamos todos». Mateo subió sin responder. Cerró la escotilla de la bodega desde afuera. Escribe que lo hizo sin pensar, por instinto, y que inmediatamente después se preguntó si había tenido razón en hacerlo o si acababa de encerrar a 2 personas en un lugar sin ventilación. Luego escribe que se quedó parado sobre la escotilla cerrada y que no escuchó ningún golpe desde adentro, ningún reclamo, ningún movimiento. Solo silencio. Como si los 2 hombres ni siquiera hubieran notado que los había encerrado. Esa noche no durmió. Se quedó en el camarote que había empezado a usar cerca de la proa, con la puerta cerrada y una cuerda atada a la manija, y escribió durante horas. Llenó varias páginas con observaciones, conteos, intentos de encontrar una lógica en lo que estaba pasando. En algún momento escribió: «Ya no son los mismos hombres que zarparon. O sí son ellos, pero alguien los vació por dentro y llenó el espacio con otra cosa. Algo que sabe estar quieto. Algo que sabe esperar». El golpeteo debajo del casco estuvo presente toda la noche, más constante que nunca, sin pausas. Mateo escribe que en algún punto de la madrugada dejó de molestarse en taparse los oídos, porque entendió que el sonido no entraba por los oídos solamente. Entraba por la madera del piso, por las paredes del camarote, por el aire estancado y caliente de ese espacio cerrado. Era omnidireccional. Era el barco entero resonando con eso, cada tabla, cada viga, cada clavo oxidado vibrando al mismo ritmo paciente. Y entonces ocurrió algo que no había ocurrido en ninguna de las noches anteriores. El golpeteo se detuvo. No gradualmente, de golpe, como cuando apagan una música que llevaba horas sonando, y el silencio que queda tiene el peso de todo lo que estuvo ahí antes. Mateo esperó. 1 minuto, 10, no sabe cuánto. Luego escuchó pasos en cubierta. Todos al mismo tiempo, todos moviéndose en la misma dirección, hacia la popa. El peso de 22 hombres moviéndose en bloque hacía crujir la madera de una manera que Mateo reconoció sin haber escuchado antes. El crujido de algo que se dobla bajo demasiada presión concentrada en un punto. Pegó la oreja a la pared del camarote. Voces. No gritos, no urgencia. Voces tranquilas y conversacionales. El tono de gente esperando turno para algo sin ninguna prisa. Mateo abrió la puerta del camarote apenas una rendija. El pasillo estaba vacío. Todos estaban en cubierta. Podía escuchar las voces con más claridad desde ahí, pero no las palabras. Solo el tono. Esa calma que llevaba días perturbándolo más que cualquier grito habría podido hacerlo. Subió por la escalera despacio, sin hacer ruido, y se asomó desde abajo con los ojos apenas por encima del nivel de la cubierta. Lo que vio lo hizo bajar de nuevo inmediatamente y apoyarse contra la pared del pasillo con el corazón golpeando en la garganta. Los 22 hombres estaban formados en fila en la popa, en fila, ordenados, espaciados, mirando al mar. Y el primero de la fila era el capitán. Mateo bajó al camarote del capitán y encontró el diario de navegación abierto sobre el escritorio, como si alguien lo hubiera dejado ahí para que él lo encontrara. No lo había visto antes. El capitán siempre tenía el camarote cerrado con llave y Mateo nunca había tenido razón para entrar, pero esa noche la puerta estaba sin seguro, entreabierta, como una invitación. Mateo empujó y entró. El camarote olía a tabaco viejo y a algo más. Ese mismo olor denso y sin nombre que había sentido cuando abrieron el pilar en la posada, ese olor que llevaba meses instalado en el fondo de su nariz, sin que pudiera sacarlo. Sobre el escritorio, el diario de navegación estaba abierto en la última página escrita. Mateo lo leyó de pie, con la mano apoyada en el borde del escritorio para no perder el equilibrio, aunque el barco estuviera completamente quieto. Las páginas anteriores eran lo que esperaba. Coordenadas, condiciones del clima, registro de la carga, la letra precisa y profesional de alguien que había llevado ese tipo de registro durante décadas.
Pero las últimas entradas cambiaban de una manera que Mateo describe como ver a alguien transformarse en una foto de familia, donde al principio la persona es reconocible, y luego, página a página, algo en ella se va desplazando, hasta que en la última imagen ya no estás seguro de que sea la misma persona. Las entradas de los últimos días eran más cortas, menos detalles técnicos, más observaciones personales. El capitán escribía sobre el silencio, sobre cómo el océano quieto se parecía a algo que había soñado una vez sin poder recordar el sueño. Escribía que los hombres estaban bien, que estaban encontrando algo que él todavía no podía describir con palabras, pero que sentía acercarse. Que el sonido de noche no era amenazante, sino familiar, como una voz que uno reconoce antes de entender las palabras. La última entrada era de hacía 2 días. Una sola frase, sin fecha, con la letra ligeramente diferente a todo lo anterior, más relajada, casi descuidada, como si escribir ya no requiriera esfuerzo. Ya escucho lo que escuchan ellos. Es hermoso. Mateo cerró el diario. Se quedó parado en el camarote oscuro con ese objeto en las manos y entendió varias cosas al mismo tiempo. Que el capitán había sabido desde mucho antes de lo que mostraba. Que las palabras tranquilizadoras de aquella conversación no habían sido un error de evaluación, sino una maniobra deliberada. Que en algún punto el capitán había decidido no resistir lo que sea que estaba pasando, y que esa decisión no la había tomado solo. Salió del camarote y subió a cubierta con cuidado. Los 22 hombres seguían en la popa, en fila, con esa calma que ya no intentaba parecer humana. El capitán estaba al frente. Mateo se quedó al otro extremo de la cubierta observándolos desde la oscuridad. Ninguno se movió durante un tiempo largo. Luego el capitán dijo algo en voz baja que Mateo no alcanzó a escuchar, y el hombre detrás de él asintió, y el capitán se inclinó levemente hacia adelante sobre la borda, y se quedó así, con los ojos en el agua negra. Mateo no vio lo que pasó después porque bajó. No por cobardía, o no solo por eso, sino porque entendió que si se quedaba mirando iba a entender algo que no estaba seguro de poder sostener. Bajó al pasillo, fue al primer camarote que encontró sin llave, entró, cerró la puerta, ató la cuerda a la manija igual que había hecho las noches anteriores. Y empezó a escribir. Escribió durante horas. Escribió todo lo que había visto desde que el viento se detuvo, con el orden y la precisión de alguien que sabe que ese registro es lo único que puede hacer. Escribió sobre Fermín, sobre los hombres en la borda, sobre el diario del capitán, sobre el golpeteo que llevaba noches sin detenerse. Escribió su nombre completo en la parte superior de la página, Mateo Solano Ríos, y debajo escribió la fecha y la posición aproximada del barco, según los últimos cálculos que había podido ver antes de que el capitán dejara de registrarlos. Y luego se detuvo. Dejó de escribir en medio de una frase y escuchó. Arriba, en cubierta, las voces habían empezado. No eran muchas voces hablando al mismo tiempo, sino una secuencia. Una voz, silencio, otra voz, silencio, con esa cadencia que Mateo había escuchado desde abajo 2 noches antes. Pero ahora podía escuchar mejor. Las palabras llegaban amortiguadas por la madera, pero llegaban. Escuchó al capitán decir algo que sonaba como una despedida cortés, el tipo de cosa que dice alguien que se va de una reunión. Luego silencio. Luego otra voz, uno de los marineros diciendo algo breve. Luego silencio. Mateo empezó a contar. Contó 22 silencios, uno por cada hombre que quedaba en el barco además de él. Los contó apretando la pluma contra el papel, marcando una línea por cada silencio, sin respirar bien, con el sudor frío pegándole la ropa a la espalda. Cuando llegó al silencio 22 esperó el 23. No llegó. Esperó mucho tiempo. El barco estaba completamente quieto. No había pasos, no había voces. No había el peso de nadie moviéndose sobre la madera. El golpeteo de debajo del casco también había parado.
Por primera vez desde que la calma había comenzado, había silencio real, silencio completo, el silencio de un lugar donde no hay nadie más que uno. Mateo escribe que esperó hasta que la vela que tenía encendida se consumió casi entera. Que en ese tiempo no se movió del camarote, que se quedó sentado con la espalda contra la pared y las rodillas contra el pecho, diciéndose que era una trampa, que si abría la puerta iban a estar ahí, esperando con esa ternura que daba más miedo que cualquier amenaza. Pero la vela se estaba terminando, y el silencio arriba no cambiaba. Mateo desató la cuerda de la manija, abrió la puerta despacio y salió al pasillo. Vacío, completamente vacío, ni una sombra, ni un ruido, ni el olor a sudor y sal que siempre llenaba los espacios cerrados del barco cuando había hombres durmiendo cerca. Solo madera vieja y ese olor sin nombre que Mateo ya asociaba con el océano inmóvil. Subió la escalera, abrió la escotilla de cubierta, y lo primero que vio, antes de que sus ojos terminaran de adaptarse a la oscuridad de afuera, fueron las pilas de ropa. 22 pilas de ropa doblada con una precisión que no tenía ningún sentido. Eso fue lo primero que Mateo procesó cuando sus ojos terminaron de adaptarse a la oscuridad de cubierta. No el vacío, no el silencio, no la ausencia de 22 hombres en un barco en medio del océano. Lo primero que procesó fue el doblez. Cada pila era ordenada, meticulosa, con la ropa exterior encima y la ropa interior debajo, los cinturones enrollados y colocados al lado, los zapatos en pares con las suelas hacia arriba. El tipo de orden que hace alguien que no tiene prisa. El tipo de orden que hace alguien que sabe que no va a necesitar esa ropa nunca más y quiere dejarla bien. Mateo caminó entre las pilas despacio, sin tocar nada al principio. Las reconoció. Reconoció la chaqueta de cuero oscuro de rueda, gastada en los codos, con una costura rota en el hombro izquierdo que él mismo había visto muchas veces. Reconoció el cinturón ancho del capitán, con la hebilla de metal que siempre sonaba cuando caminaba por cubierta. Reconoció la camisa a rayas que uno de los marineros más jóvenes usaba casi todos los días, porque era la única que tenía en buen estado. Se arrodilló junto a la pila de Fermín. La reconoció por el delantal doblado encima, manchado con años de cocina, con esa marca oscura en la esquina inferior derecha que Fermín nunca había logrado sacar. Debajo del delantal estaba la camisa, bien doblada, y debajo de la camisa había algo que no debería haber estado ahí. Un papel doblado en 4, con su nombre escrito en la parte exterior. Mateo escribe que se quedó mirándolo durante un tiempo que no sabe calcular, que su nombre en esa letra era algo completamente imposible, porque Fermín había desaparecido días antes que todos los demás, y sin embargo el papel estaba ahí, en la pila de ropa de Fermín, en una cubierta donde hacía minutos había 22 hombres, y ahora no había nadie. Lo levantó, lo abrió, decía, tú todavía no, pero ya sabes cómo llama. Eso es todo lo que decía. Sin explicación, sin contexto, sin ninguna indicación de cuándo lo había escrito o cómo sabía que Mateo iba a encontrarlo ahí. Mateo dobló el papel y se lo guardó. Luego se fue a la borda y miró el océano. Negro, plano, sin una sola perturbación en la superficie. Ningún cuerpo, ningún rastro de movimiento, ninguna señal de que alguien hubiera entrado al agua desde ese barco. El océano estaba exactamente igual que siempre, indiferente y quieto, como si los 22 hombres nunca hubieran existido. Mateo escribe una sola línea después de describir eso. El agua no tiene ningún registro de ellos, como si se hubieran ido a un lugar que no deja huella. Pasó el resto de la noche en cubierta, no por elección exactamente, sino porque no pudo convencerse de bajar, de meterse en el espacio cerrado y oscuro de abajo, sabiendo que estaba completamente solo. Se sentó con la espalda contra el mástil principal y esperó que amaneciera.
El golpeteo de debajo del casco no volvió esa noche. Tampoco hubo ningún otro sonido. Solo el pequeño crujido del barco asentándose en el agua quieta y su propia respiración, que en ese silencio sonaba demasiado ruidosa, demasiado viva, como algo fuera de lugar. Cuando amaneció recorrió el barco entero de manera sistemática. Cada camarote, cada bodega, cada espacio con puerta. Tardó casi 2 horas y encontró exactamente lo que esperaba encontrar. Nada. El barco estaba vacío de personas con una completitud que resultaba casi absoluta, como si hubieran sido diseñado para estar vacío y los hombres hubieran sido siempre una anomalía temporal. Subió al camarote del capitán y lo tomó como suyo. No por confort, sino porque tenía la ventana más grande y desde ahí podía ver cubierta y océano al mismo tiempo. Se sentó al escritorio con el diario de navegación del capitán a un lado y su propio cuaderno al otro, y empezó a escribir con la meticulosidad de alguien que sabe que ese registro es lo único real que le queda. Escribió todo lo de la noche anterior: las pilas de ropa, el papel de Fermín, la ausencia de rastro en el agua. Luego intentó hacer un cálculo de la situación con lo poco que sabía de navegación. Sin viento, las velas no servían de nada. Sin tripulación, no podía maniobrar aunque hubiera viento. Las reservas de agua eran las que el capitán había contado días atrás, suficientes para una persona durante un tiempo que Mateo calculó y prefirió no escribir en el cuaderno. La comida en la bodega era más abundante. El problema real era el agua. Escribe: estoy solo en un barco, detenido en medio del océano, con agua para pocos días y sin ninguna manera de moverme. Eso es lo que hay. Lo demás todavía no lo entiendo. Lo demás era el papel de Fermín que Mateo sacó del bolsillo y volvió a leer varias veces durante ese primer día solo. Tú todavía no, pero ya sabes cómo llama. La primera parte era casi reconfortante en su extrañeza, la idea de que había una razón por la que él seguía ahí cuando todos los demás se habían ido. La segunda parte era lo que no podía soltar. Ya sabes cómo llama. Mateo escribe que sí sabía, que llevaba noches escuchándolo y que a pesar de todo lo que había hecho para no responderle, para no mirarlo demasiado, para no dejar que entrara, una parte de él reconocía el sonido de una manera que no podía explicar con lógica. Como reconocer el olor de la casa donde uno creció, aunque hayan pasado 20 años. Como reconocer una voz antes de ver la cara. Eso fue lo que escribió el primer día solo. Al segundo día escribió menos. Al tercer día escribió una sola entrada, corta, que dice que el agua está bajando más rápido de lo que calculó, porque el calor es insoportable y su cuerpo necesita más de lo que pensó. Y al cuarto día, entrada que Mateo empieza con la hora aproximada y luego escribe con una letra más apretada que de costumbre, describe los 3 golpes en la puerta del camarote. 3 golpes, firmes, espaciados, exactamente iguales entre sí. El sonido de alguien que avisa que llegó, no de alguien que pide permiso para entrar. Mateo escribe que se quedó completamente quieto, que repasó mentalmente cada espacio del barco que había revisado esa mañana, que el barco estaba vacío, que él lo había verificado, que no había nadie más, que los golpes, por lo tanto, eran imposibles. Los golpes se repitieron. Mismo ritmo, misma firmeza, misma paciencia. Mateo no abrió. Agarró la pluma y escribió mientras escuchaba, porque era lo único que sabía hacer cuando algo lo superaba: documentarlo, dejarlo en papel, como si ponerlo en palabras le diera algún tipo de control sobre ello. Escribió: si abro, no creo que sea malo lo que encuentre. Eso es exactamente lo que más miedo me da. Los golpes no volvieron esa noche, y eso fue peor que si hubieran seguido toda la madrugada. Mateo lo escribe con esa claridad descarnada que tiene cuando está más asustado, sin adornos, sin rodeos. Dice que el silencio después de los golpes tenía una textura distinta al silencio de antes, como si algo hubiera entrado al espacio, aunque la puerta no se hubiera abierto.
como si el acto de llamar hubiera sido suficiente para cambiar la temperatura del camarote. Se quedó despierto hasta que amaneció con la espalda contra la pared y el cuaderno en las manos, escribiendo cuando podía y cuando no podía, simplemente sosteniendo la pluma para tener algo concreto entre los dedos. A la mañana siguiente salió. Recorrió el barco con el mismo método de siempre, camarote por camarote, bodega por bodega, cada espacio con nombre. Vacío. Completamente vacío. Las pilas de ropa encubierta seguían exactamente donde las había dejado, intactas, con ese orden que seguía resultándole más perturbador que cualquier desorden habría podido ser. Mateo las miró desde la escotilla sin acercarse. Luego subió al camarote del capitán y se sentó al escritorio. Escribió durante horas. Escribió sobre el papel de Fermín, que llevaba días releyendo sin encontrar ninguna interpretación nueva. Escribió sobre los golpes de la noche anterior. Escribió sobre el hecho de que llevaba varios días solo y que su cabeza seguía funcionando con una claridad que le resultaba casi sospechosa, como si algo la estuviera manteniendo despejada a propósito. Luego escribió algo que me detuvo cuando lo leí, que tuve que releer 3 veces para asegurarme de haberlo entendido bien. Me pregunto si me dejaron porque no estoy listo o porque me necesitan aquí. Hay una diferencia entre las dos cosas, y no sé cuál es peor. Esa distinción, estar listo versus ser necesario, es la que Mateo no puede resolver, y cuanto más lo pienso, más entiendo por qué. Porque si lo dejaron porque no estaba listo, eso implica que el proceso sigue, que lo que se llevó a los otros todavía no ha terminado con él. Y si lo dejaron porque lo necesitaban ahí arriba, eso implica que su función en todo esto no era irse, sino quedarse. Ser el que encuentra las palabras, ser el que deja el registro. Mateo pasó ese día entre el escritorio y la borda, mirando el océano durante intervalos regulares, como si esperara ver algo que todavía no había aparecido. El agua seguía igual, negra y plana y absolutamente inmóvil. Sin viento, sin corriente, sin ninguna señal de que el mundo más allá de ese barco siguiera existiendo. Escribe que en algún punto de la tarde intentó gritar, no por desesperación sino como experimento, para escuchar cómo sonaba su voz en ese silencio enorme. Dice que el sonido duró menos de lo normal, como si el aire lo absorbiera antes de que pudiera viajar, como si el océano no estuviera dispuesto a dejar que nada saliera de ese espacio. No volvió a gritar. Esa tarde encontró algo que no había visto en ninguno de sus recorridos anteriores. En la bodega donde había cerrado a los 2 hombres días antes, la escotilla que él había asegurado desde afuera estaba abierta. No forzada, no rota, simplemente abierta, con la traba caída hacia un lado como si alguien la hubiera levantado con calma desde adentro. Mateo bajó con una vela. La bodega estaba vacía, como esperaba. Pero en el piso de madera, donde los 2 hombres habían estado sentados espalda contra espalda, había 2 marcas de humedad con la forma exacta de 2 cuerpos sentados, todavía frescas, como si alguien hubiera estado ahí hace muy poco. Subió sin correr, que es lo que más me impresionó cuando lo leí. Subió despacio, cerró la escotilla de nuevo aunque ya sabía que no servía de nada, y volvió al camarote del capitán a escribir. La última entrada larga de Mateo es de esa noche. Empieza con la hora aproximada, sigue con una descripción del estado del agua y del cielo, 2 cosas que Mateo había empezado a registrar con la precisión de alguien que necesita darle estructura al tiempo, cuando el tiempo ha dejado de tener estructura propia. Y luego describe el sonido. El golpeteo volvió. Pero esta vez no venía de debajo del casco. Venía de las paredes. No de una pared específica, sino de todas al mismo tiempo. El mismo ritmo paciente de siempre, pero distribuido en cada tabla, en cada viga, en el techo y en el piso, y en los bordes de la ventana. El barco entero resonando, igual que aquella noche en que Mateo había entendido que el sonido
no era solo para los oídos. Pero ahora era más cercano todavía, más adentro, como si hubiera subido desde el fondo del océano hasta el casco y del casco hasta las paredes del camarote y estuviera ya en el mismo espacio donde Mateo respiraba. Mateo escribe que puso las manos sobre el escritorio y que sintió el golpeteo subir por las patas de madera hasta sus palmas, que lo sintió en los huesos de los dedos, en las muñecas, en los codos, que era rítmico y constante y que tenía una cadencia que su propio corazón empezó a imitar sin que él lo decidiera, latiendo al mismo ritmo, sincronizándose solo como dos relojes que se acercan demasiado. Escribe: no sé si lo estoy escuchando o si ya llevo días escuchándolo sin darme cuenta y solo ahora lo noto porque está en todas partes. Y luego escribe la frase que se corta. Ya entiendo por qué se fueron sin miedo. Es que el sonido es. Ahí termina. Mitad de una oración, pluma sobre el papel, las últimas 6 páginas pegadas con esa sustancia que el laboratorio no pudo identificar. Eso es todo lo que Mateo dejó. Yo soy Rodrigo Castellanos Vega y llevo meses con ese cuaderno en el cajón del escritorio de la posada, en el mismo edificio donde alguien lo emparedó hace más de 200 años. Verificé todo lo que pude verificar. El amparo existió. Mateo Solano Ríos existió. El barco desapareció sin dejar rastro en una ruta sin tormentas registradas. Todo eso es verificable. Está en registros históricos que cualquiera puede consultar. Lo que no es verificable es cómo llegó ese cuaderno del medio del océano a ese pilar. La caja fue sellada desde afuera. Eso es un hecho físico que el ingeniero documentó. Alguien la cerró desde afuera, la colocó dentro del pilar y la emparedó antes de que este edificio abriera sus puertas al público. Investigué al dueño original, un hombre llamado Rosendo Barquero, que operó la posada durante menos de un año y desapareció de todos los registros históricos en ese mismo periodo. Sin acta de defunción, sin registro de salida, sin ningún documento que explique qué pasó con él. La última página del libro de huéspedes de ese primer año fue arrancada. El archivo municipal tiene lo que queda de ese registro catalogado como restringido y no responde las solicitudes de acceso que envié. No sé quién era Rosendo Barquero en relación con Mateo Solano Ríos. No sé si lo conocía, no sé si estuvo en ese barco, no sé cómo obtuvo el cuaderno ni cómo llegó desde el océano hasta esta ciudad. No sé por qué decidió emparedarlo en lugar de destruirlo o guardarlo o entregarlo a alguien. No sé qué dice Mateo en esas últimas 6 páginas, y dejé de intentar abrirlas hace meses. No porque alguien me lo pidiera, sino porque en algún punto entendí que hay cosas que no fueron selladas por descuido. Fueron selladas a propósito. Y la persona que las selló sabía perfectamente lo que hacía. Lo que no puedo sacarme de la cabeza, lo que me quita el sueño con más fuerza que cualquier otra cosa en esta historia, es el papel de Fermín. Fermín, que desapareció en el océano días antes que todos los demás. Fermín, que de alguna manera dejó un papel debajo de su ropa doblada, con el nombre de Mateo escrito en la parte exterior. Ese papel que Mateo encontró y guardó, y que probablemente está entre esas últimas 6 páginas selladas. Porque el nombre en ese papel no era el nombre de pila solamente, era el nombre completo. Mateo Solano Ríos, con los 2 apellidos, escrito con letra de alguien que lo conocía. Y hay una cosa que descubrí hace 3 semanas que no he podido contarle a nadie hasta ahora. Cuando el ingeniero documentó la caja antes de abrirla, hizo fotos del exterior, fotos detalladas, de cada cara de la caja, de las marcas de herramienta, del sello de cera. Yo tengo esas fotos. Las he mirado muchas veces. Y hace 3 semanas, revisándolas por 10ª vez con una lupa, noté algo en la cara inferior de la caja que no había visto antes. Una marca pequeña, grabada en el metal, no con herramienta sino con algo más fino, algo que requería pulso y tiempo. Un nombre. No el de Mateo. Otro nombre. Un nombre que reconocí porque lo había visto antes, en los registros del archivo municipal, en los documentos del primer año de esta posada. El nombre era el mío. Rodrigo Castellanos Vega.
completo, con los 2 apellidos, grabado en una caja de metal sellada hace más de 200 años, en un pilar que nadie había abierto desde entonces, esperando que yo lo encontrara. Hay algo en el océano que sabe esperar. Y hay algo que lleva mucho tiempo sabiendo que yo iba a estar aquí. Eso es lo que Fermín quería decirle a Mateo cuando le dijo que el barco siempre llega. No hablaba del barco. Hablaba de lo que viaja dentro de las cosas que uno encuentra, de lo que se instala en el papel y en la madera y en el metal, y cruza el tiempo con más paciencia de la que cualquier ser vivo puede imaginar. La pregunta que no puedo dejar de hacerme, y que les dejo a ustedes, es esta. Si algo lleva siglos grabando nombres en objetos sellados, eligiendo las personas que van a encontrarlos, sabiendo de antemano quién va a estar en qué lugar y en qué momento, eso significa que hay decisiones en nuestra vida que creemos tomar nosotros, pero que en realidad ya estaban tomadas mucho antes de que naciéramos. Y si es así, la pregunta que de verdad importa no es qué hay en el océano. La pregunta es cuántos de ustedes tienen ya grabado su nombre en algún lugar que todavía no han encontrado. Si esta historia te dejó pensando, dale like y suscríbete al canal. Hay más historias esperando, y algunas de ellas también tienen nombres grabados en lugares donde nadie debería haberlos puesto.